Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos en punto a las 8 de la mañana aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Es tiempo obviamente de seguir evaluando el resultado electoral del domingo, pero además coincide con el hecho de que hoy se cumplen los primeros 100 días de las autoridades seccionales que se posesionaron el pasado 14 de mayo. Una de ellas, el alcalde metropolitano de Quito, Pavel Muñoz, que nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo. Señor alcalde, bienvenido, ¿cómo le va? Fabricio, buenos días. A usted un saludo, un abrazo a la ciudadanía que nos puede escuchar lo propio. Gracias. Quiero empezar primero en lo nacional y ya vamos a hablar del tema de Quito, por supuesto. Pero su reacción sobre el resultado electoral, porque ¿cómo lee Revolución Ciudadana la cantidad de votos conseguida por Luisa González? Tanto a nivel de votos cuanto porcentualmente, es un porcentaje muy similar o son números muy similares a los de Andrés Arauz en el año 2021. ¿Podemos decir que el voto duro del correísmo es ese 33%, alcalde? Gracias, Fabricio, nuevamente. Mire, primero felices, ¿no? Contentos. Uno, si gana el primer tiempo de un partido, no podría estar triste. Por lo tanto, estamos contentos, felices. Hay una candidata buena, candidata rigurosa, candidata disciplinada. Tenemos una votación que es, en términos, digamos, de lo que expresa la política nacional, muy importante. Creo que nos consolida como la primera fuerza nacional. Sin embargo, de ello supone también un conjunto de retos para la segunda vuelta. Usted ya lo decía, Fabricio. No le voy a contestar su pregunta, pero voy a extender su pregunta, ¿sí? Si es que ese es nuestro voto duro, por lo tanto, entonces el reto es seguir ampliando ese voto duro. Yo creo que estamos frente a un escenario, el que viene para gobernar 18 meses, donde nuestro voto duro es muy importante, pero es aún más importante o igual de importante la capacidad de ampliar para que tengamos un gran consenso nacional. Yo creo, Fabricio, de que hay que entender muy bien lo que se viene. Y creo que hay que entender también, no hay que dejar de lado, porque estamos conversando mucho el resultado de las elecciones. Yo procuro escucharle a usted en sus comentarios de la mañana, y sí lo ha topado, pero creo que hay que hacer un poquito más de énfasis de por qué. ¿Por qué estas elecciones? Porque son atípicas y porque lo que viene es atípico. Y son atípicas porque ha tenido que usarse la figura constitucional que suponía el adelanto de elecciones, la muerte cruzada. Y entonces eso devela, Fabricio, que si volvemos a tener un gobierno de iguales características del que está saliendo, el país va a seguir siendo un desastre, porque estamos caminando hacia un desastre cada vez más profunda. Ya no estamos al borde del despeñadero, Fabricio, ya atravesamos ese despeñadero, ya estamos en caída libre. Y por lo tanto, creo que si es que ese es nuestro voto duro, a nosotros nos deja contentos de que ratifique nuestra fortaleza nacional, pero al mismo tiempo es un grandísimo reto para que ampliemos esa base, porque lo que viene adelante debería ser un gobierno de concertación nacional. Pero es interesante algo que publicó Vistazo en las últimas horas, la evolución del voto del denominado correísmo en los últimos 17 años. Correa gana, o mejor dicho, llega a la segunda vuelta porque llegó en segundo lugar en el 2006 después de Álvaro Noboa con el 23%. Logra ganar la elección del 2009 con el 52%, 51,99%. Gana en primera vuelta con el 57% en el año 2013. Le sacó como 30 puntos de distancia a Guillermo Lasso, que logró 28% más o menos. Luego Lenín Moreno estuvo a punto de ganar en primera vuelta, logra el 39,36%. Después tenemos a Andrés Arauz con el 32,7%, casi el 33%, y ahora Luisa González con el 33,31%. Y por ejemplo, ayer yo leí un tuit de Víctor Guerrero que me pareció súper interesante. Y él decía, existe un 23,86% que se perdió por la alineación y manipulación, sobre todo por no tener una ideología clara, articulada, un conocimiento técnico, en la cual se hubiese podido defender de la manipulación. Sería interesante rescatarlas del neoliberalismo. Esperamos algún día que el progresismo vuelva a esos niveles de aprobación. Entonces decía, creo que las personas que votaron por Yacu Pérez, por Herbas y todas las personas que están indecisas por el continuismo apoyan a un gobierno con experiencia que ya hicieron todos los cambios que mejoraron al país, etcétera. Esto decía Víctor, pero ¿podría ser válida esta lectura de que efectivamente ustedes han perdido apoyo y hay que recuperar esos apoyos? A la una le voy a hacer a tono de chiste y no tan chiste, pero no me haga acuerdo Lenín Moreno, porque yo creo que este es parte de, digamos, yo sostengo que el país ha vivido 3 pandemias, la de COVID y la de Moreno y la de... Pero era su candidato, alcalde. Pero por eso mismo no me haga acuerdo. Por eso mismo no me haga acuerdo. Mire, Fabricio, Lenín Moreno, yo lo sacaría, pero además sí lo pondría porque es parte de lo que, de que eso pueda haber golpeado nuestra aceptación popular. Pero sí distinguiría, Fabricio, 2 periodos en los resultados que usted señala.
el periodo 2007-2017. En ese periodo nosotros nos consolidamos de largo como la principal fuerza política del país, ganamos 14 elecciones y Rafael Correa, catalogado por los ecuatorianos como el mejor presidente de la historia, tiene 2 victorias que son pero inéditas y contundentes. Usted sabe 2009 y 2013. Que primero se gana en primera vuelta, sí. Y segundo hasta con un porcentaje, si no me acuerdo, el 2013, usted señala ahí, hasta con 53% me parece. 57 en 2013, le saca 30 puntos a Guillermo Lasso, que fue el segundo. Eso es una locura de victoria, ¿sí? Recuerde que tuvimos 100 asambleístas de 137 asambleístas. Figurativamente, también un poco a tono de broma, nosotros podíamos permitirnos que 20 se vayan al baño en el momento de la votación, igual teníamos votos para aprobar una ley. Entonces era un tema contundente. Esos elementos, entonces ese periodo está caracterizado por, yo diría, estabilidad política, estabilidad económica. Luego Moreno es un desastre para el país y evidentemente también es un desastre para nosotros, Fabricio. Por supuesto que sí, somos autocríticos de eso, nos duele evidentemente. Es un desastre para el país por el tipo de política que hace y es un desastre para nosotros porque se construye desde afuera una narrativa que ha sido perversa para el país, Fabricio. Y creo que a usted también le he oído comentar eso. Mire, los últimos 6 años no han sido el proyecto A versus el proyecto B versus el proyecto C. Los últimos han sido el proyecto nuestro, el único real para administrar un país, y el anticorreísmo. Es decir, los sectores de derecha, los sectores conservadores, los sectores críticos a nosotros no han tenido una propuesta para el país, Fabricio. Lo que han tenido es el anticorreísmo. O sea, nosotros planteamos carreteras, ellos plantean el anticorreísmo. Nosotros planteamos volver a la gratuidad, digamos, que volvamos a tener cupos de la universidad, que volvamos a tener un programa de becas, que volvamos a tener seguridad no basada solamente en policía, sino basada en garantía de derechos, en oportunidades y trabajo digno, y ellos el anticorreísmo. Entonces, esta es una perversidad que nos ha golpeado a todos, a todas las fuerzas políticas. Fíjese lo que pasa con el PCC, que no mantiene los niveles de aceptación de antes, aunque sigo vivo. Fíjese lo que ha pasado con Pachacuti, ¿no es cierto? Ya. Pero lo de Pachacuti es una derrota monumental. Lo de la idea ni se diga. Ni se diga. La idea es terrible. Y ahí, Fabricio, mire, si nos ponemos, porque usted en algún momento me señalaba incluso otras fuerzas, lo que podría ser un sector progresista. ¿Cómo puede ser que usted, porque usted sabe que yo fui coordinador de bancada de la Revolución Ciudadana, y yo hablé con los principales y los coordinadores de bancada de Pachacuti o de la izquierda democrática, a ellos no les interesaba el más mínimo construir una agenda de consensos, sino el anticorreísmo. Entonces hay que, como estaba de moda, como se puso de moda una época el anticorreísmo, ¿usted cree que quisieron hacer un acuerdo para no votar, qué le digo, por algunas leyes inadecuadas o para tener una agenda legislativa propositiva? No, simplemente el anticorreísmo. Y entonces se dice en izquierda democrática, yo creo que ahí hay un secuestro del nombre. Para mí hace rato que dejó de ser una expresión de la socialdemocracia a nivel nacional y mundial. Y Pachacuti también tiene buenos dirigentes sociales, pero malos dirigentes políticos, porque no saben hacer política, porque no saben establecer una lógica de consensos, porque para ellos, digamos, su visión es esencialista. Entonces yo creo que el Ecuador de los últimos 6 años, con Moreno a la cabeza, golpea a todas las fuerzas políticas y evidentemente a la nuestra también, Fabricio. Correcto. Dejo este tema de lado, porque ya habrá oportunidad de seguir evaluando, obviamente, el desarrollo de la política nacional y esta segunda vuelta, que será además larguísima. Son más o menos 54 días de aquí hasta la segunda vuelta electoral. El debate de segunda vuelta recién será el 1 de octubre. Para enfocarnos en los 100 días, le voy a leer un mensaje que recibí de un oyente cuando yo le anunciaba al alcalde y me dice, dígale al alcalde que me cae bien, pero que su alcaldía no se ha sentido, dice. Sigue la congestión, siguen las ventas ambulantes, en el Recreo, en Solanda, me escriben desde el sur de la capital. Lo único en 100 días la persecución de los delivery, que en su mayoría quieren trabajar. Le digo tal cual el mensaje de un oyente. ¿Usted qué le responde para iniciar la conversación de los 100 días, alcalde Muñoz? Primero, muchísimas gracias por su mensaje, por las dos cosas que dice. Primero, si le caigo bien, muchísimas gracias. Y si le cae bien. Y si tiene críticas, también muchísimas gracias. Son válidas para nosotros todas ellas, ¿no? Pero discreparía, Fabricio. Mire, lo que sí veo es que no sé dónde poner el punto intermedio en la pelota, ¿no? Porque, ¿qué detecté yo del municipio que recibí que hacía poca comunicación? ¿Qué he procurado hacer yo? Hacer una comunicación importante de lo que venimos haciendo. Mucha gente me dice, perfecto alcalde, qué bueno que nos esté comunicando, y otro me dice, póngase a trabajar, solo pasa comunicando. Entonces, quiero decir con esto que es difícil a veces poder contentar a todos los sectores. La señorita que nos escribe
pone dos temas en los que yo estoy de acuerdo, que sus decisiones son muy complicadas, decisiones estructurales, pero estamos trabajando en ellas. El tráfico primero pone ella, ¿no es cierto? A ver, respecto al tráfico, estamos, en este momento, Fabricio, tenemos 50 frentes de trabajo abiertos. Y esto evidentemente, por eso hemos aprovechado incluso el verano, las vacaciones, porque baja un poquito la incidencia de tráfico. Pero 50 puntos de trabajo abiertos en la EMOP, en la empresa de obras públicas, trabajando en vialidad, supone, Fabricio, unas molestias del día de hoy, pero beneficios del día de mañana. Ventajosamente, las principales avenidas están terminando de intervenir entre el día de ayer y el día viernes. Está abierta la Napo al 100%, y este es un elemento muy importante, además con una suerte de regeneración, si usted quiere. A mí no me gusta mucho la palabra regeneración urbana, pero una especie de regeneración urbana en la Napo. Estamos con la Morán Ese es un Valverde, término que utilizaron en Guayaquil. y que Por eso no le gusta el término de Nebo. Es que podría Por eso no le gusta. No, es que yo que soy sociólogo podría tener consideraciones medias complicadas. La regeneración urbana de ellos hablaba de una suerte de blanqueamiento de la ciudad, y por eso no me gusta. Pero el término sí habla de que hemos mejorado la obra, mejorado el aspecto urbano, si usted quiere, de esa obra. Ha pasado lo mismo, por ejemplo, en la avenida Ventimilla. Estamos entregando la Morán Valverde, aunque nos falta un tramito chiquitito de unos 70 metros que estaba quedando listo el día de ayer. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Y esto me sirve para anunciar también, Fabricio. A veces, por ejemplo, terminamos la obra y quiere que inmediatamente sea pintada. Pero le digo a la ciudadanía, cuando hacemos una obra de asfalto, tenemos que esperar 15 días para poder pintar. Si pintamos antes, se nos va a quemar la pintura. Además, necesitamos, por el propio tema del mantenimiento de la garantía. Y cuando hacemos en cemento rígido, ¿no es cierto?, en concreto, necesitamos esperar 20 días al menos y no tener circulación ahí, porque si ponemos circulación podría estropearse la vía y podríamos perder la garantía. Digo esto porque a veces incluso la gente dice, pero ya terminaron, ¿por qué no la abren al tráfico vehicular? ¿Por qué no la han pintado? Entonces estamos trabajando eso. Sin embargo, querida oyente, querida amiga, seguidora o ciudadana de Quito, hay que entender que Quito tiene un problema de tráfico brutal. Tenemos vías angostas y nuestra capacidad de carga de autos está absolutamente sobrepasada. Por eso es que las soluciones estructurales, Fabricio, desde mi punto de vista, vienen por dos lados, que ya estamos también trabajando en ello. Número uno, la mejora del transporte público. Usted sabe que en la primera semana de diciembre inauguramos definitivamente el metro. Estamos comprando 53 nuevos trolebuses y estamos poniendo la normativa para que los buses privados se pasen a ser buses eléctricos, porque tienen que mejorar la calidad y el servicio y la seguridad. Y segundo, estamos abriendo, esto es parte de una mesa de inversiones. No sé si usted le siguió no sé si usted siguió esta nota, Fabricio, pero yo creo que es muy importante. Tuve un encuentro con gran representación de los inversionistas para la capital de la República, nacionales e internacionales. Pusimos sobre la mesa un paquete de inversiones de $2.000 millones. A pesar de que tenemos uno de 6.000 en estudio, lo primero que pusimos es uno de 2.000. Donde está, por ejemplo, un importante componente de modernización y tecnología en el manejo vial. Debemos tener el 100% de semáforos inteligentes, Fabricio. Hoy tenemos solamente el 70% de semáforos inteligentes. No han sido revisados en los últimos 11 años. Esto es una barbaridad. Necesitamos desde eso a tener cámaras en los uniformes de los agentes de control para que se acabe la corrupción, que eso necesito de la comunidad también. Porque mientras hay alguien dispuesto a dar, hay alguien dispuesto a recibir. Entonces tenemos que nosotros, yo me voy a encargar de tratar de quitar todo aquel que esté dispuesto a recibir. Pero la ciudadanía tiene que ayudarme para que no esté dispuesta a dar, y así combatamos la coima y la corrupción. Necesitamos poner la tercera placa en los vehículos. ¿Qué es la tercera placa? Es de este chip, por ejemplo, que tenemos los que pagamos el peaje Guayasamín, por decirle algo, o el de la avenida Rumiñahui. ¿Por qué? Porque esto nos da primero la posibilidad de automatizar mucho más el manejo del tránsito en Quito. Si es que vamos, como creo que hay que ir, a otra solución estructural para el tema del tráfico, la concesión de la Simón Bolívar. Yo creo que necesitamos una alianza estratégica para que la inversión privada llegue a la Simón Bolívar, para que la podamos actualizar, si usted quiere, Fabricio. La Simón Bolívar fue diseñada con una velocidad constructiva de 30 kilómetros por hora. Hoy vamos a 90 kilómetros por hora. Entonces, evidentemente, no es que seamos muy camarones, es que la vía es una vía insegura. Necesitamos mejorar su iluminación, su seguridad, su señalética. Seguramente vamos a tener que recuperar esa inversión del privado de alguna otra forma, eventualmente un peaje barato, eso sí. Pero ya está en camino eso, el proyecto.
Ya está en ¿Y camino. sería hasta la mitad del mundo, hasta San Antonio de Pichincha? Incluyendo la extensión que habría que hacerse, porque si usted va por toda la extensión, para llegar a la mitad del mundo falta un tramito pequeño, ¿no es cierto?, de una extensión de la propia Claro, Simón Bolívar. y además desde que abrieron esa que inicialmente se iba a llamar Ruta Equinoccio, no tiene iluminación, ya pasó Rodas, pasó Yunda, pasó Guarderas y ahora está usted y no terminan de poner iluminación en esa vía. Entonces fíjese que es un tema que yo ya he dispuesto que nos den el estudio, pero claro, si vamos a hacer al final una figura de concesión, tal vez ahí no cabe que nosotros adelantemos inversión, sino que esa inversión venga del privado. Lo propio debe pasar con la Ruta Viva, Fabricio. Recuerde que hay un tercer tramo de la Ruta Viva que debería atravesar Puembo para poder llegar más rápidamente al aeropuerto. Pero nuevamente, acuérdense cuando inauguramos la Ruta Viva, una flamante vía, ¿no es cierto?, al servicio de quiteños y quiteñas, y hoy vuelve a ser una vía con baches, con inseguridad, con poca iluminación, con mala señalética, y yo sí creo que ahí puede estar, bajo la figura de una alianza estratégica, la inversión privada. ¿Cuándo podría tomar una decisión sobre la Simón Bolívar? ¿O esta está largo todavía? No, los estudios, debemos afinar los estudios. Nosotros esta mesa de inversión, Fabricio, la presentamos hace 3 semanas y mi compromiso es que el 30 de agosto tenemos la siguiente mesa que es exclusivamente para el sector ambiente, Fabricio. ¿Qué incluye el sector ambiente? Incluye, por decirle algo, recuerda usted que hablaba mucho del proyecto Vindobona, ¿sí? Ya, hemos cambiado el proyecto Vindobona por una PETAR, una planta de tratamiento de aguas residuales que se llama PETAR Quito. El día de hoy se están publicando las manifestaciones de interés a través de la página de Naciones Unidas y los medios que disponemos nosotros para que la gente haga los estudios de la PETAR Quito. Es decir, Vindobona era un proyecto de más o menos $1.000 millones para tratar las aguas residuales de Quito y limpiar los ríos. Vamos al mismo proyecto, pero seguramente por una inversión de $430 millones más o menos. Es decir, hemos bajado a menos de la mitad de esa inversión y ya la ponemos en funcionamiento. Y empezamos también la inversión, por eso tenemos manifestaciones de interés y seguramente un primer showroom, como se llama técnicamente, con quienes puedan estar interesados en hacer el complejo ambiental de Quito. Esta mesa de inversión, que se desprende de la grande que tuvimos la primera, es para el sector ambiental. E inmediatamente después vamos con la de movilidad, Fabricio, donde estará ya el tema. Simón Bolívar, Ruta Viva y modernización de la gestión del tránsito en Quito, que es todo este paquete de tecnología donde le digo tiene que haber cámaras, semáforos inteligentes, de tecnología abierta, ¿no es cierto?, bodycams en los agentes de control, la tercera placa. Así que estamos haciendo todo eso. En 3 meses, le entiendo a la ciudadana, tal vez eso no se nota en su plenitud, pero créame que con el municipio tan desordenado, caótico y sin liderazgo que encontré, creo que es un buen anuncio para la ciudadanía. Oiga, sobre el tema de la Napo, le envío un abrazo a mi amiga Grace Aguilar. Me dice, no toda la Napo está abierta, la parte de la pasteurizadora está cerrada y la policía o los agentes de tránsito no aportan. Da la impresión de que hacen más tráfico, amigo, me dice. Otro lío es que no hay una estandarización de contraflujos en la oriental. Creo que depende del humor de la gente, me dice. Tal cual le leo al alcalde. Pero ya está muy bien y tiene razón. ¿Por qué la parte de la pasteurizadora? Le decía justamente un ramito. Entonces confundí Morán Valverde con la Napo. Morán Valverde está plenamente y la Napo tenemos este tramito. ¿Por qué? Por pedido de la propia pasteurizadora. Porque como la pasteurizadora tiene todos los días entrada y salida de vehículos, nos han pedido que no les metamos en todo lo que fue la intervención, porque le dejábamos sin entrar a abastecer de productos y sin sacar la leche para ser vendida en la pasteurizadora. Así que tiene razón ese tramito, pero hasta el fin de semana esperamos que el tramo ya esté plenamente consolidado. Acá tengo otra pregunta en la interacción con la audiencia, con el alcalde. Dorita Naranjo me dice, ¿por qué no incluye a los comités de seguridad en las reuniones semanales con la policía y la secretaría? Quito al momento no cuenta con alarmas funcionando, la conexión con ECO 911 ineficiente y poca presencia policial. ¿Cómo piensa fortalecer el trabajo en seguridad? Y ahí también quisiera saber qué han hecho en estos 100 días justamente en eso, en materia de seguridad, a propósito de esta pregunta. Primero, muchísimas gracias. Sería imposible en las reuniones de los días, Lolita me dijo que se llamaba, ¿no? Dora, sería imposible que pongamos a los comités barriales porque son un montón, pero lo que sí estoy preparando es una reunión con todos los comités barriales de seguridad y aumentando comités barriales de seguridad. La pregunta de Dora es muy importante por lo siguiente, además, Fabricio, mire, Quito llegó a tener 1.200 comités barriales de seguridad, porque son los barrios regularizados que tenemos de Quito, 1.200, pero el alcalde Rodas pensó que desde ahí hacía política la Revolución Ciudadana y eliminó los comités barriales de seguridad. Y esto fue un golpe brutal.
Le digo lo que me comentaron en Solanda. Solanda tenía una alarma comunitaria que era un timbre, pero cuando sonaba el timbre de la alarma comunitaria de Solanda, todos los vecinos salían. Incluso ellos tomaban lista de aquel vecino, aquella vecina que no salió para decirle a ver qué pasó, por qué no salió. Hoy puede sonar una alarma, pero los vecinos ya no salen porque están de alguna u otra manera, primero, invadidos de miedo y segundo, se perdió esa lógica de trabajo comunitario. Nosotros estamos aumentando las cámaras de seguridad en distintas partes de la ciudad. Hemos ya instalado, aquí no le estoy diciendo, Fabricio, que vamos sino que ya hemos instalado más de 550 alarmas comunitarias. Evidentemente, si tenemos 1.200 barrios e instalamos 550, hay barrios a los que todavía no ha llegado la alarma comunitaria, pero ya he pedido que compremos la nueva dotación. Y el planteamiento que tenemos, Fabricio, es: no sacamos nada con alarma y sin comité, o no sacamos nada con comité y sin alarma. Entonces, es una combinación de tecnología, pero también de organización ciudadana. Me dice qué estamos haciendo, va dentro del mismo enfoque. Usted conoce bien esto, Fabricio. Las unidades de policía comunitaria se diseñaron, se pensaron para que la policía esté cerca de la comunidad. Pero la policía, nuevamente viene Moreno al tapete con su perversidad, ¿no es cierto? Usted lo menciona, yo no. Pero que claro, además para que la gente tenga claras las perversidades que cometió. Mire, sacaron a la policía comunitaria del barrio. Yo me he encontrado con delincuentes en las unidades de policía comunitaria y no con policías en las unidades de policía comunitaria. Ventajosamente estamos haciendo un buen trabajo con la Policía Nacional de Articulación. Estamos invirtiendo casi $1 millón, Fabricio, para poner a punto, se me fue en este momento el dato, pero poner a punto 45 unidades de policía comunitaria, ¿sí? Estas 45 unidades de policía comunitaria supone que nosotros hacemos, y ya vamos a entregar la próxima semana algunas primeras, hacemos la intervención de adecuamiento física y equipamiento de la unidad de policía comunitaria, con el compromiso de que la policía ponga ahí sus efectivos de seguridad. Hemos entregado por $1.200.000 88 motos a la Policía Nacional. Ellos han generado el escuadrón Lince y está teniendo muy buenos resultados, Fabricio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque es lo que nos compete. Déjeme decirlo así. Primero, en materia de seguridad, el único responsable es el gobierno nacional. Téngalo claro. Ahora, nosotros que tenemos una tasa de seguridad, estamos contribuyendo con la Policía Nacional. La tasa nos rinde, Fabricio, cerca de 7-8 millones de dólares, pero estamos invirtiendo 15 al menos, y estamos invirtiendo el doble de la tasa de seguridad en seguridad. A la policía le estamos dando capacidad logística, ya le señalé 88 motos, tenemos que entregarle un poquito más de 20 estas próximas semanas. Le hemos entregado camionetas para la seguridad y mejoramos las unidades de policía comunitaria. A nuestros agentes de control y bomberos también los hemos equipado adecuadamente. Y en espacio público también estamos haciendo una importante intervención. Estamos empezando a construir los primeros senderos seguros, como los llamamos. La lógica, Fabricio, es que se pueda conectar, por decirle algo, el punto de la escuela con el punto de la parada de bus, ¿sí? Y esto con luz, o sea, nueva iluminación, pacificación de calles y arte urbana. He pedido, porque ya hemos incorporado 104 nuevas cámaras en trolebús, particularmente y ecovía, pero he pedido que me cumplan un estándar. Al menos 2 cámaras por cada parada de ecobús y trolevía. Una a la entrada y una a la salida. Porque sí ayuda, sí son elementos disuasivos. Que mejoremos completamente el diseño de iluminación. Nuestro gerente le llama, como cuando jugábamos a las cogidas o a las escondidas, la paz. Que que tengamos la percepción de que este es un punto de paz. Bien iluminada, con los guardias de seguridad. Estoy siendo muy exigente, Fabricio. Necesitamos guardias de seguridad que cuiden la seguridad, no que sean los que ayudan a cambiar las monedas de las paradas del trolebús y ecovía. Así que esos son cambios en los que estamos avanzando aceleradamente, pero solamente esto. Tengo 100 días de trabajo versus al menos 9 años de abandono. Acá me escribe el doctor Pablo Araujo, a quien envío un abrazo, y dice: lo positivo, se siente la gestión de la AMT, trámites más ágiles de matriculación vehicular. Lo que hay que seguir trabajando, ventas ambulantes sin LUAE en las afueras de la Universidad Central del Ecuador. Sobre esto segundo, ¿qué se está haciendo sobre el tema del comercio autónomo? Este es un tema muy importante, Fabricio. A ver, nosotros primero siempre le doy el concepto y digo la aplicación. Hemos planteado 2 cosas a la vez, Fabricio. Respetar el derecho al trabajo, pero hacerlo en una ciudad organizada. Hay que reconocer. Mire, la semana anterior estuve en Cotocollao. Es un desastre, no podemos ni caminar. Evidentemente tenemos una venta de calle, un comercio autónomo que lo quiero y lo respeto, pero que le he dicho, aquí nos vamos a ordenar. Además, porque esto es parte de los 9 años de abandono. Fabricio, no sé si usted coincida,
pero yo creo que en la ciudad, lo dije creo que en estos micrófonos alguna vez, se puso de moda el haz lo que quieras. La palabra es otra, y le voy a decir, haz lo que te dé la gana, perdóneme. Pero eso es lo que venían haciendo. A mí en campaña me contaron que una señora llegó con su pintura a pintar lo que ella creía que era su zona azul. Y las autoridades no decían nada. Entonces sí tenemos un caos por ese lado. Estamos trabajando y tenemos avances importantes. El Plan Maestro de Comercio de Quito. Parte de estos 3 elementos, Fabricio. Número 1, fortalecer mercados. Mire, el señor que nos escribe tiene toda la razón. Y vamos a corregir eso. ¿Qué ha pasado en los mercados? Como la gente se queda vendiendo afuera, el propio o la propia vecina que está vendiendo, que tiene un puesto de mercado, sale a vender a la calle, porque ya siente que la gente no entra. Entonces, Fabricio, es una barbaridad. Vamos a volver a llenar los mercados con la gente que está vendiendo afuera, y el momento que llenamos el mercado vamos a generar una ordenanza con el control debido, para que en una buena área fuera del mercado no se venda en la calle, para que no haya el incentivo de que el que tiene local salga también a vender en la calle. Exactamente lo mismo vamos a hacer en los centros comerciales populares, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la venta se está quedando en la calle, el propio propietario, ¿no es cierto?, la propia propietaria no vende en su local, sino que sale a la calle y vuelve aún más complicado ese caos. ¿Están de acuerdo? Ahora, esto supone también tener un acuerdo con el mundo del comercio autónomo. Vamos a construir y adecuar. Primero, una parte pasará a vender dentro de los mercados, dentro de los centros populares. Los que no entren, vamos a adecuar, ¿sí?, espacios públicos. No sé si usted conoce la Plaza de la Jota o de la Michelena, Fabricio. Sí, cómo no. Los compañeros que nos escuchan lo conocen. ¿Qué era esto? Antes eran vendedores de calle. Se hizo la Plaza de la Jota, la Plaza de la Michelena, y pasaron a vender ya no en la calle, sino en la plaza. Y vivieron felices, como los cuentos, ¿cierto?, por algún tiempo. Hoy ellos mismos tienen competencia de calle afuera. Entonces lo que necesitamos es mover a esa gente a espacios públicos, por decir algo, en Cotocollao, que usted también ubica. Sí, la calle, el bulevar de Cotocollao, es un desastre. Pero son intransitables. Es intransitable. Pero abajo tenemos la plaza. Entonces deberíamos adecuar la plaza, la plataforma para que se haga, ¿no es cierto?, la feria. Entonces debemos adecuarla para buscar que esa gente no esté vendiendo en la calle, sino que vaya a esa plataforma. Con eso le respetamos el derecho al trabajo, pero ordenamos la ciudad. De 100 minutos no es de esa reforma, ¿no es cierto? De soplar y hacer botellas no es de esa reforma, pero estamos trabajando aceleradamente y yo espero que finales de año. Y también debemos tener una política de ferias, Fabricio. Mire, Cotocollao, Chillogallo, por decir algo, tiene feria el martes, ok. Pero entonces yo ya sé que Chillogallo tiene feria el martes. Pero entonces, lunes, miércoles, jueves, viernes, tiene que estar limpio, tiene que estar habilitado, transitable. ¿Qué pasa con los que no venden en Chillogallo? ¿Qué pasa el miércoles? Hacemos feria en la Ecuatoriana el miércoles, y en la Magdalena el jueves, y en Cotocollao el viernes, si usted quiere. Por lo tanto, el propio trabajador autónomo sabe que en un día de la semana hay un sector previsto para la feria, pero la feria es de ese día, no es que el sector se convierta en una feria o en un mercado. Así que estamos trabajando en eso, además, como le digo, con el fortalecimiento de mercados. Acá me escribe la doctora Soledad Montero y me dice que hay preocupación, que no hay una vida tranquila por ciudadanos inescrupulosos que utilizan las vías como pistas para hacer carreras. Esta problemática se la hemos puesto en conocimiento a través de las redes sociales, teniendo réplicas de otros ciudadanos de varios sectores como la Simón Bolívar, las Naciones Unidas, la Morán Valverde, etcétera. Se siente que no existe un control de la ciudad, me dice la doctora Montero. Eso uno. Y dos, Julia Favara me dice qué va a hacer para atacar la contaminación auditiva que cada vez es mayor. Esas dos preguntas según alcalde. Sobre el tema de las carreras. Sobre contaminación auditiva me quedo con el planteamiento. Yo mismo, no sé si a usted le ha pasado, Fabricio, seguramente a la vecina que nos escucha, a veces vemos que fuera de una farmacia hay un parlantote ahí con un buen reggaetón. Yo me pregunto, ¿realmente la gente entra más a comprar porque eso está ahí, lo que fuera? También es un tema que hay que cuidar. Hace poco yo trato de ver las redes sociales, Fabricio, lo que también tenemos una ciudad de 3 millones de habitantes. Tenemos un conjunto de problemas y parte de lo que preguntaba la primera vecina de Quito es, ya no podemos también tener un policía detrás de cada ciudadano. Necesitamos un cambio en los valores, en la forma, si usted quiere, de lo que yo suelo llamar convivencia ciudadana. El fin de semana, en realidad jueves anterior, estuve advertido y ya había dispuesto un dispositivo para que en la Simón Bolívar impidamos que se den los piques. Pero Fabricio, también ahí digo, la propia ciudadanía debería apoyarnos. ¿A quién se le ocurre que van a hacer piques? Bueno, el problema es que sí hay gente a la que se le ocurre
que hace piques, ¿no es cierto?, en calles de la ciudad. Ahora hay unos motociclistas también, ¿no es cierto?, que se les ha dado por ir en la noche, pero a distintos puntos. Entonces, es muy complejo también que nosotros, que lo hacemos, pero lo que quiero decir es que la efectividad a veces puede demorar un poquito, o a veces simplemente se nos mueven y nos toca andar rastreando. ¿De dónde es que ahora se han cambiado para hacer carreras de motos, piques de autos y todo ese tipo de cosas? Pero parte por evidentemente tener la capacidad de actuar. En algunos casos necesitamos actuar con la Policía Nacional, porque, digamos, el descontrol es tal y la beligerancia de los actores es tal que evidentemente nuestros propios agentes entran en... Porque, Fabricio, esto es como... palo porque no bogas a veces, ¿no? Mire, cuando hacemos un operativo contra el comercio autónomo, que por qué hacemos un dispositivo contra el comercio autónomo, y a veces, en cambio, que por qué no hacemos un dispositivo de control. Entonces, también creo que necesitamos, yo recuerdo que el alcalde en su momento, Antanas Mocus, trabajaba mucho en una suerte de escuela ciudadana, porque nosotros vamos a trabajar sin descanso, pero necesitamos el compromiso de la ciudadanía para que... voy a ponerle un ejemplo, cuide lo público, por ponerle un ejemplo, ¿no es cierto? Hace poco fueron vandalizadas 2 paradas del metro. ¿Qué ganan? ¿Cuál es el sentido? Sí, dañan, pintarrajean los buses, ¿no es cierto? Dañan la infraestructura pública. ¿Qué ganan? Y esto, ponemos nuevas paradas, la ciudadanía tuvo hace poco nuevas paradas, las pintan de ácido. Es decir, y esto evidentemente supone que debemos invertir mucho también en un cambio de la cultura ciudadana de respeto por lo público, que es de todos. Acá también me piden que le pregunte al alcalde, y se me van a quedar un montón de preguntas de honor al tiempo, que tienen que ver con los 100 días del alcalde. Me dicen... ¿por qué no fiscaliza las obras en el Panecillo, ya que está hecho un desastre? Dice, ¿qué pasó en el Panecillo? Tomo nota, realmente no he tenido reporte, pero tomo nota. Lo que sí es parte nuevamente de esta venta. Mire, a veces yo mismo, mire, Fabricio, le voy a contar una anécdota, ¿no es cierto?, que habla de lo que a veces veo y de las iras que me da, ¿no es cierto?, y cómo me toca actuar. El otro día estaba comiendo domingo en el centro histórico, ¿sí? Mi papá tiene un poco baja la voz, un rato ya ni le oía a mi papá, porque había un bullón, Fabricio. Dejé de comer, terminé de comer rápido, bajé. Yo mismo hice el operativo de control. Me encontré con que en el atrio de la catedral teníamos 2 banderas, ¿no es cierto?, colocadas, ¿sí? Había una misa campal, yo soy de respetar la libertad de cultos, Fabricio. Teníamos una misa campal con transformador, 2 buenas, digamos, ¿cómo se llama?, 2 grandes parlantes, ¿no es cierto?, un conjunto de música, teniendo una misa, por ejemplo, el domingo en el centro histórico fuera del atrio de la catedral. Es decir, el desorden, por eso le digo, como la ciudad se acostumbró, haz lo que quieras, ¿no es cierto?, entonces se generaron unas prácticas que hoy nos está tocando revertir, y es posible que eso te esté pasando, porque la última vez que fui al Panecillo también vi que la venta, ¿no es cierto?, ya caótica, sin respetar los kioscos que se habían establecido, ¿no es cierto?, a veces terminan siendo más asustadores de los turistas que atractores de turistas. Entonces, evidentemente, estamos también con un fuerte proceso de control del espacio público. Y tal vez a la vecina le digo, vamos a empezar estas próximas semanas a la siguiente fase. Porque, Fabricio, me trato de poner en los 2 lados de la moneda. Nuestra primera frase ha sido informativa. No puede vender aquí, muévase de aquí, por favor. Porque no queremos hacer, ya no se puede hacer decomiso de mercadería, pero se hace lo que se llama retención de la mercadería, Fabricio. Entonces es evidente que no hemos querido llegar en la primera acción a la retención. Pero también es cierto que tenemos una ciudadanía muy desorganizada y esto termina siendo el gato y el ratón, ¿no es cierto? Le decimos que se quite, se quita, nos vamos y a las 45 minutos vuelve a estar ahí. Por lo tanto, ya vamos a proceder al segundo nivel de los operativos, que es ya la retención de la mercadería. Algunos nos dirán que en cambio ahí queremos respetar el trabajo, porque la retención lo que hace es le quito de aquí y por último le doy mañana la mercadería. No es que le incauto, le quemo, le confisco o lo que fuera, sino que le devuelvo la mercadería. Pero yo no quisiera llegar a esa fase. Pero como evidentemente a veces no alcanza la fase preventiva, nos tocará ya subir de nivel a un tema donde retengamos la mercadería para tener más efectividad en los operativos de control. Lo último, sobre el agua potable, me escriben y me dicen cuál va a ser la solución para el abastecimiento de líquido en parroquias como La Merced, Pinta y Alangasí, en el Valle de los Chillos. Nos preguntó un oyente. A ver, tuvimos problemas porque hicimos de una obra en Paluguillo
y tuvimos algún conjunto de desabastecimiento. Estamos trabajando en la reforma estructural, en el abastecimiento estructural de agua para Calderón, por ejemplo. No son las parroquias que me preguntan, pero para decirles que he dispuesto ya que tengamos las inversiones para las reformas estructurales. Pero el día de hoy, al vecino, y yo voy a asumir también como mi malestar, ayer tuve un reporte de ejecución presupuestaria de la EMAPS. Está bajo el presupuesto de la ejecución presupuestaria de la EMAPS, como el 30 y pico %, ¿no es cierto? Y entonces, Fabricio, no venían haciendo, y con eso conmigo va a cambiar. Por lo tanto, me acabo de venir escribiendo con la ¿Va a haber algún cambio en MAPS? En los equipos técnicos desde ya empiezo a evaluarlo. Le acabo de decir a la gerente, ¿cierto? Le voy a convocar a una reunión, porque si no me está funcionando operación, si no me está funcionando planificación, si no me está funcionando infraestructura, evidentemente vamos a cambiar. ¿Qué he querido en la MAPS? He querido respetar el equipo de trabajo en su mayoría. ¿Por qué? Porque es una empresa bastante consolidada, Fabricio. Pero si la consolidación está significando zona de confort, se acabó la zona de confort, ¿no es cierto? Y voy a exigirles estándares de buena ejecución presupuestaria, porque está claro, y yo en eso además le pido a la ciudadanía comprensión y disculpas. Sí he notado más de lo normal los mensajes que me llevan sobre se rompió la tubería, ¿no es cierto? Tenemos también tubería vieja, Fabricio. Mire, usted conoce bien esto, porque usted se suele fijar en esto. Yo también recibí un problema de falta de ejecución presupuestaria en la administración anterior. Y la falta de ejecución presupuestaria, hay alguien que cuando ve esto desde una visión contable, sin ver más allá de sus narices, dicen que bueno, no han gastado mucha plata, claro. ¿Ya? Pero el problema es que no están haciendo reposición de tubería que ya necesita ser repuesta, y por lo tanto se está generando rupturas. Sí mejora también, yo soy muy exigente, trato de estarme fijando, créanme que no puedo, si me pasaría contestando todos los tweets no trabajo simplemente, pero los veo aleatoriamente, dispongo, no me gusta andar en el figureteo diciendo he dispuesto, pero detrás nosotros cojo el mail y le mando y le digo vayan, y por lo tanto cuando también el alcalde está ahí, las obras se solucionan de manera rápida. A veces se presentan tantos problemas que nos sobrepasan nuestra capacidad. Lo ultimísimo, me dicen, no sé si se ha enterado, que en algunos sectores de Quito, y me hablan el caso de mastodontes en cárcel, han colocado puertas en las calles, casi como en algunos barrios de Guayaquil, para impedir el paso de vehículos. Y por un tema de seguridad. Quitamos. Y por eso ¿Ya los quitaron? Mire, yo creo, además, ahí ya quitamos, claro. Entonces, fíjese esto, ¿no? Porque es un buen ejemplo, Fabricio, para decir, nos declararon héroes en el Carcelén Bajo por quitar la puerta de mastodontes, ¿no es cierto? La última, además, prácticamente. Y se molestaban en mastodontes. Es que no puede ser, no puede. Por más que un barrio una calle esté organizada, ¿no es cierto? Haya ex policías, ex militares que tengan experiencia en seguridad, Fabricio, necesitamos tener permiso. Pusieron a la brava una puerta. ¿Qué hicimos? Hicimos un operativo a la madrugada y quitamos. Si se ponía esa puerta, además, mire, ahí es donde hay que actuar con mucha ecuanimidad. En mastodontes hay muchas otras puertas, ¿no? Entonces esto también me pasa mucho, a veces es bastante agridulce, permítame bien ponerle un último ejemplo, pero es un poco agridulce, siempre bonito, siempre lindo, pero algo agridulce la gestión, porque cuando usted hace una obra, ¿no es cierto?, la mitad se alegra, la otra mitad le dice, pero está faltando la de acá, la alegría nunca es completa. Entonces, en ese tema de mastodonte, la gente a la que se veía afectada por ponerle esa puerta, porque le estaba quitando una vía de acceso a su barrio y le tenía que darse una vuelta de 40 minutos adicionales, feliz. La otra molesta porque no le estábamos dejando poner en la puerta. Pero entonces ahí donde estamos, ¿no es cierto?, actuando en una visión, si usted quiere, 360, Fabricio. En Carcelén Bajo ya he pedido que me den los estudios para habilitar una parte que les permitiría llegar más rápido hacia el Simón Bolívar. Hemos adecuado la quebrada ahí, estamos trabajando mucho en ella, que tiene un gran trabajo comunitario de parte de ellos mismos. Para la zona de Mastodonte estamos poniendo y vigilando que haya alarmas comunitarias. Hay una extensión que va desde el colegio, me parece que usted vive por ahí, no sé. ¿El americano cuál? El colegio americano, hasta prácticamente Carcelén Bajo, que es una zona verde en este momento. Los terrenos son del Midubi. Ya he hablado para que nos permitan hacer una zona de reserva ecológica, si usted quiere. Pero entonces estas cosas, a 100 días, son muchas decisiones las que he tomado. Se empiezan a ver los resultados. Inauguramos hace poquito un parque en Calderón, ya no un inicio de obra, si usted quiere, sino ya la culminación de una obra de $1 millón en San José del Morán. Y quería decirle, porque esto es un último tema, que quería decirle que a veces da esa sensación agridulce. Mire, la semana anterior
nunca he visto una vecina que haya llorado tanto, me dejó mojada la camisa. Porque por voluntad política también, Fabricio, entregamos 1049 títulos de propiedad que venían ahí arrumados, sin eso. Fabricio, yo en algún momento les decía a alguien, ¿cuánto van? 25, 30 años. Un señor llorando también me decía, 40 años. Imagínense lo que es, 40 años de estar queriendo tener el título de propiedad sobre su predio. A veces hay problemas de riesgos que evidentemente impiden, pero que no se haya hecho, que se dilate lo que fuera. Por eso, dentro de mi propuesta de regularización masiva, he entregado esos primeros 1049 títulos de propiedad. Alcalde, ya habrá tiempo para seguir evaluando. Gracias por haber venido acá a la radio y a la ciudad para evaluar los primeros 100 días. Muy amable. Muchas gracias. Gracias al alcalde metropolitano Pavel Muñoz. He tratado de trasladarle las preguntas dentro del tiempo, muchas que se quedaron en el tintero, pero les agradezco la interacción a nuestra audiencia. Gracias a Pavel Muñoz, alcalde de Quito. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.